La carta de Pablo a los romanos es precisamente eso, una carta. Puesto que es una carta, debemos estudiarla como tal. Es decir, no debemos pensar en ella como un documento de expresiones inspiradas, que son independientes entre sí. Más bien se trata de una carta, que plantea una serie de puntos que están todos interconectados. Para entenderla correctamente debemos empezar por el principio y atenernos a su lógica. La última vez terminamos con Romanos 3:20. Repasemos lo que Pablo ha dicho hasta este punto. Lo primero es que el Evangelio, una vez comprendido, muestra cómo Dios es fiel a las promesas que hizo a Abraham en virtud de la alianza o pacto. Romanos 1:17. Este primer punto es importante porque cuando Pablo escribe la carta en torno a los años 50 después de Cristo, Dios no había cumplido sus promesas a Abraham. Brevemente, las promesas a Abraham consistían en que Dios crearía su reino a partir de la descendencia de Abraham. Ese reino estaría situado en la tierra de Canaán y tendría su sede en Jerusalén. Ese reino sería la nación más poderosa de la tierra y derrotaría a sus enemigos, y a través de este reino Dios bendeciría a todas las familias de la tierra. Todas estas promesas están aún por cumplirse. Ser justo consistía en cumplir las obligaciones del pacto. Si Dios es justo, debe cumplir sus promesas a Abraham. Sin embargo, todavía no se habían cumplido. Pablo dice que el Evangelio revela la justicia de Dios, o cómo Dios está cumpliendo sus promesas a Abraham. En segundo lugar, Dios viene a juzgar a toda la tierra y recompensar o castigar a cada uno por lo que ha hecho. Romanos 1:18 hasta el 2, versículo 5. Los gentiles sufrirán la ira de Dios porque practican y consienten el pecado. Los judíos también sufrirán la ira de Dios porque aunque ellos condenan el pecado, también lo practican. Esta declaración habría provocado una reacción violenta por parte de muchos judíos, puesto que muchos judíos creían que serían reivindicados por Dios cuando Él regresara a juzgar la tierra. Ellos reconocían que la propia infidelidad los había llevado a perder su lugar como reino de Dios, pero creían que ya habían sido castigados y ahora solo esperaban que Dios los reivindicara y restaurara. En tercer lugar, solo aquellos que realmente practican las leyes de Dios escaparán de la ira venidera de Dios. Eso está en el capítulo 2, versículos del 6 al 13. Los judíos e israelitas tenían un largo historial de no obedecer las leyes de Dios. En cuarto lugar, la membresía al pacto del Sinaí es lo que hace que uno sea parte del pueblo de Dios. No es lo que hace que uno sea parte del pueblo de Dios, perdón. Más bien, obedecer las leyes de Dios es lo que hace que uno sea parte del pueblo de Dios. Los judíos creían, en cambio, que por ser parte de la membresía del pacto del Sinaí, ellos ya eran pueblo de Dios, ajeno a la obediencia o desobediencia como pueblo. En quinto lugar, los judíos e israelitas no son mejores que los gentiles cuando se trata de guardar las leyes de Dios y por lo tanto experimentarán la ira de Dios cuando Él venga en juicio. Romanos 3, del 3 al 20. Como señalé la última vez, la carta de Pablo al final de Romanos 3:20 deja al oyente o al lector desesperado por una solución. Es algo aterrador caer en el juicio de la ira de Dios. Los gentiles son culpables y no tienen excusa. Los judíos también son culpables y no tienen excusa. Por lo tanto, ¿destruirá Dios a toda la humanidad? ¿Qué hay de las promesas de Dios a Abraham? ¿Cómo puede Dios destruir a todo ser, a todos, y ser justo si le había prometido a Abraham un desenlace diferente? Pensemos en cuál habría sido la respuesta judía a Pablo frente a todo esto.
La respuesta judía, tengamos eso en mente. En primer lugar, los judíos son la simiente de Abraham y herederos de las promesas. Ellos han de llegar a ser el reino de Dios y la nación a través de la cual Dios bendeciría al mundo. En segundo lugar, sí, ellos habían pecado, pero Dios ya los había castigado y había prometido restaurarlos. La base de eso la encontraban ellos en Isaías 40, versículos 1 al 5. Les leeré de la Nueva Traducción Viviente. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Sí, el Señor les dio el doble castigo por todos sus pecados. Escuchen, es la voz de alguien que clama. Abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas. Enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. Para los judíos, esta profecía de Isaías es clara. Dios ya los ha castigado por sus pecados, el doble, pero está dispuesto a reivindicarlos y restaurarlos. Habían sufrido a manos de los gentiles durante muchos años, pero Dios los traería de vuelta a la tierra y reinstauraría su reino con ellos. Las visiones y profecías de Daniel proporcionaron más apoyo a esta visión judía. Daniel 7, versículos 15 al 18, Nueva Traducción Viviente de nuevo. Yo, Daniel, quedé muy angustiado por todo lo que había visto y las visiones me aterrorizaron. Así que me acerqué a uno de los que estaban de pie junto al trono y le pregunté lo que significaba todo esto. Entonces me lo explicó así. Estas 4 bestias enormes representan a 4 reinos. Que surgirán de la tierra. Pero al final, el reino será entregado al pueblo santo del Altísimo, y los santos gobernarán por siempre y para siempre. Estas son las palabras en las que muchos judíos se consolaron. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? Oh, pues son los miembros circuncidados del pacto, la simiente fiel de Abraham. Ellos han estado sufriendo ahora a manos de los gentiles, que son las bestias, esas bestias de la profecía de Daniel. Pero pronto el pueblo del pacto de Dios sería restaurado y se les devolvería el reino que perdieron. Vamos de nuevo en Daniel. Daniel 7, del 25 al 27. Nueva Traducción Viviente. Desafiará al Altísimo y oprimirá al pueblo santo del Altísimo. Procurará cambiar las leyes de los santos y sus festivales sagrados, y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Sin embargo, después el tribunal dictará sentencia, se le quitará todo su poder y quedará totalmente destruido. Entonces se dará al pueblo santo del Altísimo la soberanía, el poder y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo. El reino del Altísimo permanecerá para siempre, y todos los gobernantes le servirán y obedecerán. Se expresa aquí en claras palabras que los gentiles están actualmente gobernando y acosando al pueblo del pacto, o sea, a los judíos, pero Dios convocará a su tribunal y Él los restaurará y reivindicará. Esa es la base del pensamiento judío. De nuevo, ¿quién es el pueblo de los santos del Altísimo? Solamente puede referirse a los miembros circuncidados del pacto. Esa es la idea judía. Esta es la manera judía de pensar y de dar sentido a las Escrituras. Dios los castigó por sus pecados,
pero Dios volvería para juzgar la tierra. Y cuando lo hubiera hecho, reivindicaría y daría poder a los miembros circuncidados del pacto. El reino de Dios estaría compuesto por los miembros circuncidados, fieles al pacto. En cuarto lugar, cuando Pablo dijo lo que está en Romanos 3:20, tenemos que pensar en lo siguiente. Vamos a leer primero Romanos 3:19 y 20. Nueva traducción viviente. Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie, ninguna carne, llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Cuando Pablo dijo eso, se encontró con una reacción violenta por parte de la comunidad judía. La mayoría de los judíos habrían dicho que Dios dio la ley para hacer santos a Israel, es decir, a los judíos, así como Dios es santo. Pero Pablo dice que lo que en realidad hizo fue exponer el pecado, hacerlo evidente, mostrarnos lo pecadores que somos. Si la hubieran guardado, los hubiera hecho santos, pero ya que la quebrantaron, sirvió para exponer la profundidad de la esclavitud de los gentiles y también de los judíos, a quienes fue dada la ley, y a todo Israel, de su esclavitud al pecado. La carne, a lo que se refiere como la carne, es el estado natural de la humanidad. No solo de los judíos, sino de toda la humanidad. En Romanos 8:7 dice que la mente carnal o la mente de la carne no puede obedecer a Dios. Lo que Pablo quiere decir, y sobre lo que se extenderá más adelante, es que ningún ser humano de carne y hueso es capaz de guardar verdaderamente las leyes de Dios mientras esté en la carne o sin la ayuda de Dios. Por lo tanto, lo que la ley ha hecho por Israel es exponer esta verdad. A ninguna carne que no cuente con una ayuda le es posible guardar las leyes de Dios y por lo tanto estará sujeta a la ira venidera de Dios. Hay algunos versículos clave que hay que destacar hasta ahora. El primero es Romanos 1:17, puesto que ahí el Evangelio revela cómo Dios es justo, cómo Dios cumple a Abraham su promesa del pacto. Y la justicia de Dios que se revela por fe, es decir, la fidelidad de Jesús nos muestra la justicia de Dios y es revelada para fe. Esto es, la fidelidad de Jesús produce en consecuencia fidelidad en sus seguidores. La justicia de Dios es revelada por la fidelidad de Jesús, la cual produce fidelidad en sus seguidores. La segunda cita clave es Romanos 2:13. Ser declarado justo o no culpable ante Dios está reservado para aquellos que realmente cumplen la ley. La tercera está en Romanos 2:26. Los justos requisitos de la ley es lo que se requiere. Esto implicaría que hay otras cosas, por ejemplo, sacrificios, leyes de pureza, circuncisión, que no serían considerados justos requisitos de la ley. La siguiente cita clave es Romanos 3:20. La ley sirvió para exponer la esclavitud de la humanidad al pecado. Hablemos ahora de cómo Dios está cumpliendo sus promesas del pacto a través de Cristo. Para ello continuaremos la lectura en Romanos 3, del 21 al 24, ahora de la Nueva Versión Internacional. Dice ahí: pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo,
a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Estamos acostumbrados a leerlo en la versión Reina Valera en español. Se los leeré ahora de la Reina Valera 2015. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, pues no hay distinción, porque todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En primer lugar, en Romanos 3:22 hay algunas diferencias de traducción. Mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen, dice la Nueva Versión Internacional. Por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, dice la Reina Valera. La traducción literal es la fe o fidelidad de Jesucristo. Noten que lo que ha sido revelado o manifestado es la justicia de Dios, es su fidelidad a las promesas del pacto. Para que Dios establezca su reino en cumplimiento de la promesa que le hizo a Abraham, debe haber una simiente fiel, quienes serán los ciudadanos de ese reino. Esos ciudadanos deben ser justos o no culpables cuando Dios venga tanto a establecer su reino como para juzgar al mundo. Sin embargo, Pablo acaba de decir, ahora bien, sabemos, eso está en Romanos 3, 19 y 20. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie, ninguna carne, será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exigen la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Los judíos, como miembros del antiguo pacto, no serán justificados o declarados no culpables delante de Dios porque practican el pecado. Y la ley de Dios expone ese pecado en ellos. Entonces Pablo expone también que la solución, la manera en que Dios lo resuelve para que pueda ser fiel a las promesas que le hizo a Abraham, el reino de Dios con la simiente de Abraham, no es a través de la ley. Es decir, no es a través de la membresía del pacto, de la membresía física al pueblo de Israel, o en este caso al pueblo judío, que simplemente resaltó su naturaleza pecaminosa, sino más bien a través de la fidelidad de Jesucristo. De alguna manera, aún por explicar, Dios es capaz de cumplir su promesa a Abraham de establecer su reino en la tierra mediante la descendencia de Abraham. No pudo hacerse solo con la simiente de Abraham, porque la simiente de Abraham, como el reino de la humanidad, practica el pecado y no obedece las leyes de Dios. Así que antes de considerar exactamente cómo Dios lo lleva a cabo, veamos lo que Pablo quiso decir con esto, con que esto está testificado en la ley y los profetas. Así pues, las profecías de Isaías al respecto, a las que se refiere, están en Isaías 46 al 49. Los judíos están en Babilonia habiendo perdido el reino debido a la infidelidad. En Isaías 48:9 dice, Dios revela que merecen ser destruidos por completo, pero Dios no lo hará debido a su rectitud, justicia o reputación. Veamos Isaías 48:9, en la Reina Valera. Por amor de mi nombre, refreno mi furor. Para alabanza mía la reprimo, para no destruirte. Ahora se los leeré de la Nueva Traducción en Inglés. Por amor a mi reputación contengo mi ira. Por causa de mi prestigio me refreno, para no aniquilarte. Dios declara en Isaías 46:10 que sus propósitos permanecerán.
Isaías 46:10 dice: yo anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho. Digo, mi plan se realizará y haré todo lo que quiero. Aunque la descendencia de Abraham merece ser destruida, Dios va a dar una solución. Isaías equipara la justicia de Dios con la salvación. Vamos a Isaías 46:13. Haré que se acerque mi justicia. No se alejará. Mi salvación no se tardará. Pondré salvación en Sión, y para Israel será mi gloria. La justicia de Dios es su plan que salva a la simiente de Abraham, que hace a la simiente de Abraham capaz de cumplir el papel que Dios les ha dado. Es la manera en que Dios cumple sus promesas a Abraham, cuando la descendencia de Abraham no ha cooperado. Esto nos lleva al segundo canto del siervo en Isaías 49, un siervo que ha de restaurar o reconstituir a Israel. Isaías 49, versículo 3. Y me dijo: mi siervo eres tú, oh Israel, en ti me gloriaré. Este siervo, aunque llamado Israel, no se refiere a la nación de Israel, porque el trabajo de este Israel es restablecer a Israel. Avancemos un poco más a los versículos 5 y 6 del mismo capítulo 49 de Isaías. Y ahora el Señor, quien me formó desde el vientre para ser su siervo, a fin de hacer que Jacob volviera a él y lograr que Israel se adhiriera a él, pues yo soy estimado en los ojos del Señor, y mi Dios es mi fortaleza. Dice: poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar a las tribus de Israel y restaurar a los sobrevivientes de Israel. Yo te pondré como luz para las naciones, a fin de que seas mi salvación hasta el extremo de la tierra. Noten el trabajo de este siervo: restaurar o reconstituir y reunir a Israel con Dios. Ser una luz para las naciones, es decir, para los gentiles, para llevar la salvación de Dios a las partes más remotas de la tierra. Este siervo es obviamente Jesús, cuyo trabajo es restaurar o reconstituir a Israel para el propósito del reino de Dios, para congregar a Israel en torno a sí, para que Dios pueda cumplir su promesa a Abraham. También convertirse en luz de las naciones, de todos los gentiles, y llevar la salvación a toda la tierra. Dios envía a este siervo fiel que se llama a sí mismo Israel, es decir, es un israelita, para restablecer una descendencia de Abraham que también sea fiel. Isaías no nos dice exactamente lo que hace para lograr esto, pero nos dice que ese es su trabajo: restaurar un Israel para que Dios pueda ser fiel a sus promesas y ofrecer la salvación a los gentiles. La justicia de Dios está estrechamente relacionada, pues, con su capacidad y deseo de salvar. Leámoslo en Isaías 51, versículos 4 al 5, un poco más adelante. Estén atentos a mí, oh pueblo mío, y óiganme, oh nación mía, porque de mí saldrá la ley, y mi mandato será la luz de los pueblos. Mi justicia está cercana, la salvación ya se ha iniciado, y mis brazos juzgarán a los pueblos. En mí esperarán las costas, y en mis brazos pondrán su esperanza. Una vez más, aquí Isaías dice que la justicia de Dios está estrechamente ligada a su poder y deseo de salvar, no solo a Israel, sino a todo el mundo del juicio de su ira. Vamos de vuelta a Romanos. Romanos 3, 21 al 24. Vamos a releerlo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios.
atestiguada por la ley y los profetas. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, pues no hay distinción, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este siervo, en la forma de Jesús, es el israelita fiel que permite a Dios cumplir sus promesas del pacto de crear su reino a partir de la descendencia de Abraham. El siervo ofrece esta salvación a todos los que creen o son fieles. Recordemos Romanos 1:17. El Evangelio es de fe, o de la fidelidad de Jesús para fe, con el propósito de hacer fieles a otros. La oferta es para el judío primero, pero también para el gentil. Ese es el trabajo de los siervos. El versículo 24 dice que aquellos que responden en fe o con fidelidad son justificados o hechos no culpables ante Dios. Así que en el día de la ira, ahora hay 3 grupos. El primero es el de los gentiles que practican y condonan el pecado. Ellos lo consienten. Ellos no tendrán excusa en el día del juicio, en el día de la ira. El segundo grupo son los judíos, que son miembros del pacto, que condenan el pecado y sin embargo lo practican. Ellos tampoco tendrán excusa ante Dios. El tercer grupo está compuesto por aquellos que a través del siervo de Dios, Jesucristo, han sido hechos no culpables al responderle fielmente. Pero, ¿por qué estos son declarados no culpables? Romanos 3, 24 al 26. Nueva traducción en inglés. Pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios lo exhibió públicamente en su muerte, como propiciatorio accesible por la fe. Esto fue para demostrar su justicia, porque Dios, en su paciencia, había pasado por alto los pecados cometidos anteriormente. Esto fue también para demostrar su justicia en el tiempo presente, para que Él sea justo y el justificador del que vive a causa de la fidelidad de Jesús. Se los leeré ahora de la Reina Valera. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Como demostración de su justicia, Dios lo ha puesto a Él como expiación por la fe en su sangre, a causa del perdón de los pecados pasados en la paciencia de Dios, con el propósito de manifestar su justicia en el tiempo presente para que Él sea justo y a la vez justificador del que tiene fe en Jesús. Aquí hay otro problema de traducción con el que debemos lidiar en 3.25, la propiciación. La palabra en griego es hilasterión, que se utiliza en la Septuaginta para el propiciatorio que se encuentra en el lugar santísimo. Hilasterión. Allí era donde el sumo sacerdote rociaba la sangre cada día de expiación, en el hilasterión, para expiar los pecados cometidos por ignorancia. Jesús fue ofrecido como sacrificio expiatorio por los pecados. A los que responden con fidelidad a Jesús y al Padre, Dios les ofrece el perdón, un veredicto de no culpabilidad en el tiempo presente, a pesar de que estábamos incluidos entre los que Pablo describe en los 3 primeros capítulos. Los gentiles están bajo la ira de Dios. Los miembros del pacto judío están bajo la ira de Dios. Pero aquellos que responden con fidelidad al siervo de Dios son declarados no culpables. Así que a través de Jesús, el siervo, ese siervo, quien fue sacrificado por los pecados, se nos da un veredicto de no culpable en el tiempo presente. Retornemos al concepto de la jactancia judía.
En Romanos 2, del 17 al 20, Pablo describió al judío que se jactaba de ser el pueblo de Dios por nacimiento y conocedor de la voluntad de Dios. Sin embargo, Pablo les demostró que eso no era motivo de jactancia, porque no guardaban las leyes de Dios. La única manera de ser juzgado como no culpable en el día de la ira de Dios es a través de Jesús. Romanos 3, 27, 30. ¿Dónde pues está la jactancia? Está excluida. ¿Por qué clase de ley? ¿Por la de las obras? Jamás. Más bien por la ley de la fe. Así que consideramos que el hombre, el ser humano, es justificado o declarado no culpable por la fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Por supuesto, también lo es de los gentiles, porque hay un solo Dios, quien justificará por la fe a los de la circuncisión, y mediante la fe también a los de la incircuncisión. La conclusión de Pablo se desarrolla de la siguiente manera. Los gentiles, puesto que han rechazado a Dios a sabiendas, son culpables ante Dios. Los judíos pueden ver la bondad en la ley de Dios, pero aunque saben lo que Dios requiere, no pueden llevarlo a cabo. Por lo tanto, la realidad es que ninguna carne puede hacer lo que Dios requiere por su propia voluntad, sea judío o gentil. No hay jactancia, porque por nuestra sola capacidad somos impotentes para guardar las leyes de Dios de la manera en que Dios lo requiere. Pablo va a explicar más adelante por qué no podemos guardarlas. Y ya que no podemos guardarlas como Dios requiere, tenemos que aceptar humildemente su misericordia y perdón. Simplemente no hay jactancia posible. Este perdón funciona de la misma manera y se aplica tanto a judíos como a gentiles. En este punto, existe la posibilidad de llegar a una conclusión errónea. Pablo ha demostrado que todos los humanos pecan, entiendan o no lo que Dios requiere, es decir, su ley. Dios ofrece un veredicto de no culpable a través del sacrificio de Cristo y a aquellos que responden con fidelidad. Así que gracias al sacrificio de Cristo, tal vez ya no tengamos que preocuparnos por guardar la ley de Dios. Pero veamos qué dice Romanos 3:31. Luego, ¿invalidamos la ley por la fe? Y la respuesta, de ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Pablo se asegura de que nadie se precipite a esa conclusión. El perdón no significa que la ley es nula, sin valor, que ya no es aplicable. Recordemos las características principales del nuevo pacto. El perdón de los pecados es la primera. La segunda es la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. La tercera es Dios escribiendo sus leyes en nuestros corazones y en nuestras mentes. Pablo solo se ha referido al perdón de los pecados. El resto se discutirá en los próximos capítulos. Pero había una necesidad grande de abordar primero el perdón. Pablo necesitaba tratar el perdón primero porque necesitaba sacar a la luz el concepto de que los judíos no guardan la ley de Dios como Dios lo requiere. Lógicamente, el perdón tenía que aparecer en primer lugar en el planteamiento. Hay algunas implicaciones de Romanos 2:13. Si Pablo dice que un veredicto de no culpable resulta del sacrificio de Jesús, ¿cómo interpretamos Romanos 2:13? Leámoslo. Porque no son los oidores de la ley los que son justos, o los que son declarados no culpables delante de Dios, sino que los hacedores de la ley serán justificados.
Aquí Pablo no dice nada acerca del sacrificio que cubre los pecados. Se refiere únicamente a que los hacedores de la ley serán declarados no culpables. Nótese también que la oración está en tiempo futuro. Serán declarados no culpables. Sin embargo, somos declarados no culpables en el tiempo presente gracias al sacrificio de Cristo. Hay un tiempo futuro cuando deberemos estar guardando la ley como Dios lo requiere. En otras palabras, habrá un tiempo en el futuro cuando la necesidad de cubrir los pecados con sacrificios llegará a su fin. En última instancia, solo aquellos que practican la ley serán declarados no culpables ante Dios. En conclusión, recordemos mantener el hilo de la carta de Pablo en nuestra mente. Debemos recordar que en última instancia Dios le prometió a Abraham que Dios gobernaría un reino formado por la simiente de Abraham, que sería una gran nación, que se establecería en la tierra de Canaán permanentemente, que Abraham se convertiría en padre de muchas naciones. Naciones. Una palabra traducida como gentiles en otros versículos. Que a través de este reino todas las familias de la tierra serían bendecidas. Los judíos de la época de Pablo eran un remanente de la simiente de Abraham que sabían que habían perdido este reino debido a su infidelidad. Sin embargo, creían que habían sido suficientemente castigados por Dios y esperaban su regreso. A su regreso creían que Dios juzgaría al mundo con ira, pero que los reivindicaría y reproduciría el reino que fue destruido por los babilonios. Esperaban pacientemente a que Dios lo llevara a cabo. Sin embargo, Pablo dijo que toda carne sentiría la fuerza plena de la ira venidera de Dios porque todos habían pecado ante Dios. Los gentiles estaban practicando el pecado y condonándolo. Los judíos condenaban el pecado, pero seguían practicándolo. La condena de Dios a los judíos como pecadores presenta problemas para la justicia de Dios porque Dios dijo que usaría a la simiente de Abraham para formar su reino. Pablo dijo que Dios envió a Jesús como sacrificio para ofrecer perdón a los que respondieran con fe, judíos y gentiles por igual. Pero esta oferta de perdón no anuló la ley, porque en última instancia solo los cumplidores de la ley serán no culpables ante Dios cuando venga en juicio. Seguiremos la próxima vez.